Bien, ¿por qué analizamos este concepto de Clifford Geertz? Que es un concepto que nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la prehistoria. La prehistoria es un periodo, esto de alguna manera lo abordamos muy por encima el otro día, es un periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos, ¿sí? De los primeros homínidos, son homínidos aquellos que ya claramente se están separando del chimpancé, del cual es nuestro hermano, tuvimos un antecesor hipotético común, que todavía sus fósiles no se han encontrado, pero seguramente lo hubo, y ya en el 6 millones de años está Hardy, que ya lo tenemos en la bipedestación, lo tenemos como un bípedo, camina sobre sus dos piernas y puede utilizar sus manos, importantísimo. A partir de allí entonces tenemos a los primeros homínidos, que luego en el 3 millones vamos a encontrar a los Australopithecus, que ya lo vamos a analizar justamente en el sur de África, con este hallazgo tan interesante de Lucy, ¿no? Una criatura pequeña. Lucy era pequeña, con, digamos, una cabeza grande y un cerebro muy pequeño todavía, ¿sí? Bípeda y con características bastante particulares, ¿sí? Allí tenemos los Australopithecus afarensis y anamensis, que son los dos que se van a encontrar en este periodo, ¿verdad? Yo les decía que todo este largo proceso de la prehistoria va a ir hasta aproximadamente 4.000 o 3.500, hasta la invención de la escritura. Yo les dije que el hecho de decir prehistoria no quiere decir que muchos de estas criaturas, ¿no es cierto?, estos homínidos y los homininos, que va a ser el género Homo, no hayan hecho historia o no hayan tenido experiencias de vida que pueden historizarse o que pueden referirse históricamente. Esto de prehistoria, bueno, es como muy formal, como muy convencional, pero nosotros lo vamos a poner en duda porque es un periodo que no lo vamos a entender con el sesgo que se entendía antes, ¿no es cierto?, que allí estaba el salvajismo, la barbarie. Bueno, no. Nosotros lo que entendemos de todo este periodo, que es un largo proceso de evolución, decía Darwin, y nosotros con Clifford Geertz vamos a decir de coevolución. ¿Por qué vamos a hablar de coevolución? Porque nosotros vamos a dar cuenta de un proceso complejo a lo largo del cual la cultura evolucionó al mismo tiempo, simultáneamente, paralelamente a la biología. O sea, no podría entenderse la evolución biológica exclusivamente separada de la cultura. Eso es la coevolución. Es un proceso que se retroalimenta, ¿sí? Evoluciona la biología, evoluciona la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la respuesta a desafíos, y a medida que el cerebro mejora, la respuesta que se va a dar a los desafíos seguramente va a ser mucho más sofisticada, mucho más compleja. Y entonces, otra vez, volvemos a mejorar seguramente con la alimentación, ya vamos a dar los ejemplos, con la alimentación, con la relación con el ambiente, vamos a mejorar seguramente esas mutaciones que va haciendo la biología, y paralelamente también va a evolucionar la manera de resolver esos problemas. ¿Hasta acá más o menos me van entendiendo? ¿Sí? Bien.
vamos a los ejemplos para entender. Primero, otro sesgo que vamos a borrar de todo esto, ¿sí? De todo esta manera de haber interpretado la prehistoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de paleolítico y neolítico. Bueno, vamos a mantener estas divisiones porque, bueno, convencionalmente lo van a encontrar así. Paleolítico viene del griego, paleo antiguo, litos piedra, neolítico, neo, nuevo, litos piedra. Son dos grandes periodos, ¿sí? Uno que va desde la aparición de estos homínidos, paleolítico inferior hasta el 250.000, paleolítico medio hasta el 35.000, 40.000, podemos decir, paleolítico superior hasta más o menos el 12.000, ¿sí? Que empieza el neolítico. ¿Cuándo empieza el neolítico? Bueno, con la aparición de la agricultura, la domesticación del ganado y la sedentarización. Este es, digamos, el periodo que encontramos, ¿no es cierto?, en la división que nosotros tenemos en cualquier libro que ustedes encuentren. Pero algo que vamos a tener en cuenta es que si bien los hallazgos de la arqueología son generalmente de piedra, porque realmente son, digamos, encontramos la piedra porque la piedra es no perecedera, pero seguramente han trabajado con madera, han trabajado con huesos, han trabajado con pieles, han trabajado con infinidad de elementos que de pronto se han perdido, pero no quiere decir que no hayan existido, ¿sí? Por otro lado, a veces ponerle ese nombre es simplemente pararnos en la tecnología. ¿Es importante la tecnología? Sí, porque nos da cuenta de los progresos que se producen, ¿verdad? Pero ojo, no hay una linealidad, no hay una evolución como uno veía, ¿no es cierto?, ese hombre, esa imagen que nosotros tenemos de los hombrecitos que se van poniendo de pie de a poquito. Bueno, eso no es así. No hay desde más o menos los años 70, se sabe que no hay una evolución gradual, ni lineal, ¿sí? Se trata de experimentos evolutivos, se trata de eventos que se van produciendo, no graduales, no lineales, y que vamos a tener de alguna manera surgimientos de especies, competencias, existencias de esas especies, éxitos y fracasos y extinciones. Vamos a tener todo eso. Y fundamentalmente no vamos a tener una sola especie que llega hasta nosotros, ¿no? Como si fuéramos los reyes de la creación, ¿no? Además, fíjense, la creación, el creacionismo, el creer que fue una especie creada. Bueno, con Darwin, obviamente con la obra de Darwin, sabemos que tiene que ver con una evolución, y hoy sabemos, ¿no es cierto?, mucho más exactamente con el auxilio de la genética, de la biología genética que nos ayuda a entender que, como decimos, ¿no es cierto?, que son los primates, de alguna manera el análisis genético nos remite a ellos como nuestros hermanos, que hay un antecesor hipotético, ¿verdad?, que, bueno, que seguramente estuvo, ¿sí?, pero que no fue lineal, y que había una gran diversidad de especies. Hay un texto que ustedes van a leer que se llama Una vez no estábamos solos, ¿no? ¿Por qué? Y porque convivieron, porque se han encontrado que en esos ambientes convivieron varias especies de homínidos. Llamamos homínidos a todas las especies hasta el hombre moderno que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens. También algunos, al género Homo, lo llaman homininos.
Pero bueno, son denominaciones que ustedes se van a encontrar en los textos. Pero lo importante, como decimos allí, no estábamos solos, ¿no? Hoy se ha encontrado, por ejemplo, en Drimolen, en África, distintas especies que convivían, ¿no? Que convivían, el Australopithecus convivía con el Paranthropos, estaba el Boisei, estaba el Etiopicus, estaba el Robustus. El Boisei tenía una mandíbula muy grande porque comía vegetales muy duros, ¿verdad? Bueno, todas esas especies claramente se han extinguido, pero convivieron y que se cree que incluso han convivido hasta con el Homo habilis y el Homo erectus, que ya vamos a analizar un poquito quiénes fueron. ¿Sí? Sabemos que más adelante vamos a tener a los neandertales, que también han convivido con los denisovanos y han convivido con el Homo sapiens sapiens, o sea que no es una especie que llega a la cima, que somos nosotros, sino que por el contrario, estamos hablando de una gran diversidad que por alguna razón, que bueno, podemos ir analizando a medida que lo vamos viendo, por alguna razón nos hemos quedado nosotros solos, ¿no? Quedó el Homo sapiens sapiens, y que puede extinguirse, sí, por supuesto. Podemos extinguirnos como se han extinguido otras especies. Y si seguimos tratando al mundo como lo estamos tratando, creo que no va a faltar mucho, porque realmente esto es algo que realmente tenemos que reflexionar. Por eso me interesa cuando hacemos antropología filosófica, ¿no es cierto? Como decía Cassirer, es decir, cómo tiene que haber una reflexión que, bueno, que de pronto nos haga pensar, nos haga mirarnos y pensarnos también en el futuro, porque justamente el Homo sapiens sapiens puede hacer esto, ¿no? Puede pensarse en el pasado, en el presente y en el futuro, que es la conciencia, ¿no? Esto es muy importante, que es nuestro cerebro. Bueno, vamos, aun cuando no haya una linealidad, vamos a seguir de alguna manera con los hallazgos, porque en esto dependemos de la arqueología, ¿no es cierto?, de la taxonomía, dependemos de todo el sistema de datación, el paleomagnetismo, dependemos de la genética, es decir, por eso decía Clifford Geertz, ¿no?, esta necesidad de la interdisciplinariedad. Con una sola disciplina no podemos llegar a la comprensión, sino son de alguna manera muchas disciplinas en un conocimiento colaborativo, que esto es lo que se está proponiendo en la actualidad. ¿No? No se puede desde una disciplina exclusivamente comprender un proceso tan complejo y realmente tan diverso como la prehistoria, y saber que a cada hallazgo de alguna manera se impone una nueva mirada, una nueva perspectiva, se corren las cronologías, o sea, acá no tenemos nada seguro, sino que bueno, vamos analizando, por supuesto, con conocimientos científicos validados, pero vamos trabajando juntos para comprender este largo periodo del cual nosotros somos herederos, chicos. Es decir, no es que no tienen nada que ver con nosotros. Gran parte de nuestra manera de vivir tiene que ver con nuestra vida prehistórica. ¿Sí? Por eso muchas veces hay una teoría que dicen que muchas de las patologías, de las enfermedades que hay hoy, tienen que ver con que nuestra vida paleolítica, en libertad, mucho más relacionada con la naturaleza, hoy realmente está profundamente constreñida, profundamente atrapada, ¿no es cierto?, en una digamos, vorágine de elementos artificiales que no tienen que ver con nuestro ser prehistórico, si ustedes quieren, pero con
ese ser humano moderno, ese Homo sapiens sapiens, que a veces realmente se ve abrumado, ¿no es cierto?, por esta vida actual que no siempre es la mejor que podemos tener. ¿Sí? Entonces, no es que la prehistoria era una época inferior de salvajismo, sino que a veces nos convendría reflexionar un poquito. No es que vamos a volver a vivir, a lo mejor caminando por allí o desnudos por la vida, pero sí pensarnos un poquito más desprovistos de la soberbia, ¿no?, de creernos quién sabe qué cosa, en un mundo que, pues, bueno, somos algo muy, muy pequeño en ese mundo, ¿sí? Entonces, vamos un poquito, hasta acá más o menos me siguen. Voy muy rápido, ¿hay algo que me quieran preguntar? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Bueno, vamos entonces a este largo trayecto, ¿no es cierto? Yo les decía, la aparición del género Homo, con este Homo habilis, ¿no es cierto?, en la garganta de Olduvai. Durante mucho tiempo, ustedes saben que los sesgos, ¿no es cierto?, como decíamos cuando hablamos de los estereotipos, los sesgos muchas veces también penetraron la academia. Y durante mucho tiempo se habló del hombre cazador, además el hombre, ¿no?, como si las mujeres no hubieran cazado. De hecho hay una cazadora que se encontró andina, impresionante, ¿no es cierto?, una de caza mayor, pero aún la mujer también cazaba. Bueno, esto después lo vamos a ver. Pero este hombre cazador, como que bueno, que la destreza, ¿no es cierto?, de la caza que había aparecido. Y de pronto, la garganta de Olduvai, en África, nos va a mostrar que los restos de este llamado Homo habilis, unos restos que podemos hablar del género Homo porque tenemos elementos de cultura, elementos, herramientas que el hombre crea fuera de la naturaleza, ¿no?, herramientas creadas para un fin. Hay un valor de sentido, hay un fin en esa herramienta. Son lascas, herramientas muy rudimentarias, pero herramientas al fin. ¿Y qué pasaba con ese hombre de Olduvai? Resulta que no era aparentemente cazador, sino más bien carroñero. Claro, no quedaba muy bien, ¿no es cierto?, quedaba mejor el macho cazador que el macho carroñero. Sin embargo, fíjense qué interesante, ¿no? Aparentemente, ese Homo habilis, esa mujer, esa hembra, podemos decir, si no le queremos decir, ¿no es cierto?, esa relación de género, ¿cómo se producía? Bueno, seguramente dejaban que otros animales grandes, como podía ser una hiena, se hiciera cargo de la presa y se llevaran esas carcasas al escondrijo, las depostaran y formaran parte de una comida común. Allí estamos pensando entonces ya una idea de cooperación, ¿verdad?, una idea de planificación, porque había que ponerse de acuerdo para ir al escondrijo, llevar los esqueletos y depostar con esas primitivas, digo primitivos siempre, no con un criterio peyorativo, sino de anterior, ¿no?, esas lascas muy, muy simples, pero que servían para depostar esos animales grandes, ¿verdad? Y, digamos, no sabemos qué manera de comunicación podían haber tenido, no sabemos que tenían un cerebro pequeño, ¿verdad?, más o menos de un volumen de 500, el actual es de
1350, o sea que hay una gran diferencia. Pero sabemos también que las infancias van a ser más extensas, ¿sí? Después lo vamos a volver a hablar, todo eso, cuando recuperemos un poquito la mirada de género, pero ahora quiero terminar este proceso. Entonces, este Homo habilis, que lo ubicamos más o menos en 2 millones de años, 1.800.000, en este lugar, vamos a ver entonces que tiene estos primeros elementos de culturas como las lascas, pero que curiosamente esa carne que van a consumir les va a permitir un desarrollo mayor a su cerebro a través de las proteínas. Van viendo la coevolución, ¿no es cierto? Van viendo cómo ese desarrollo biológico a través de la proteína estuvo de alguna manera facilitado por ese carroñeo, esa depostación que estuvieron haciendo a través de esas lascas. Con el tiempo, y ya con mutaciones, aparece el llamado Homo erectus o ergaster, que es un poquito ya ese hombre, ese homo con un esqueleto mucho más parecido a lo que va a ser después el Homo sapiens, y fundamentalmente algo muy importante. Parece ser que tiene una motricidad mayor que le permite tallar. Esto hay un estudio muy interesante de la anatomía del tallado, ¿no? Que parece ser que implica un desarrollo cerebral mucho más, digamos, exquisito, podemos decir, sofisticado, que le permite hacer la bifase, elegir la piedra, planificar, traerla, es decir, fíjense cómo, ¿no es cierto?, se va complejizando esa vida social, esos grupos que supuestamente decíamos que al principio, ¿no es cierto?, esos grupos de machos y hembras que iban y traían, bueno, ahora no solo van y traen, sino que seguramente hay alguien que está más especializado en esta bifacial, en esas hachas, que van a buscar seguramente la mejor piedra, es decir, ya hay una comprensión mayor en relación con ese ambiente, y es este Homo erectus el que migra, ¿sí? El que va a salir de África. No sabemos por qué. En realidad, nosotros decimos África, como lo decimos con un concepto de hoy, no era África, era la tierra. Ellos van a ir, ¿no es cierto?, buscando otros lugares, y bueno, van a ir, miren qué interesante, en Georgia, en Dmanisi, tenemos Homo erectus ya, ¿no es cierto?, prácticamente 1,5 millones, casi 800, y después van al Asia, tenemos el hombre de China, tenemos el hombre de Java, tenemos un Homo floresiensis, que eso después lo vamos a ver, que es en una isla, ¿no? Es unos hombrecitos muy pequeños, muy parecido al erectus, pero insular, parece ser que ese tamaño lo da la insularidad, y van a ir también a Europa. O sea, prácticamente van a ir hacia Asia, este Homo erectus en Dmanisi, que después lo vamos a ver, es una mandíbula interesantísimo, aparentemente de una mujer que 6 meses antes de morir había perdido sus dientes, alguien la alimentó, después vamos a hablar de esto, vamos a hablar del cuidado, pero es interesantísimo. Y vamos a ver ya en el 800.000, en Atapuerca, en España, que después vamos a ver un videíto, allí tenemos el Homo antequesor, que se encontró con 800.000 años. Ya había una mandíbula de 1.300.000, porque lo que ellos creen es que hay un antequesor en África, ¿sí? Va a emigrar, ¿no es cierto? Van a ir en diferentes, o sea,
en diferentes oleadas, a diferentes lugares, y los que van en Europa, ¿no es cierto? Tenemos este Homo antecessor que va a ser después el pre-neandertal, que es el heidelbergensis y el neandertal, y otra rama, decimos, desde África, por eso es como si fuera un árbol todo esto, no es lineal, sino que se distribuyen como un árbol, y va a ser lo que va a ser nuestro Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, y el Homo, el denisovano, que es otra especie que también vamos a encontrar. Toda esta gran diversidad va a prácticamente cubrir